En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. De nuevo con ustedes desde la sede de este solemne templo de la parroquia de Santa Mónica, queriendo compartir nuestra catequesis de hoy como una continuidad de aquella primera catequesis en donde la hermana Tenaida Camilo inició esa prédica hablándonos de esa importancia espiritual del agua. Hoy nuestra invitada especial continuará desarrollando esa catequesis, esa gran enseñanza. Así que démosle gracias a Papá Dios una vez más, a nuestro párroco Héctor Luis y a ustedes que gentilmente están atentos a nuestra catequesis. Así que con ustedes la hermana Tenaida Camilo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como hija y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Pichardo. En mi nombre y en el nombre de nuestras dirigentes del movimiento apostólico de Schoenstatt, de aquí de Alma Rosa, las hermanas Bellanira, Trini y Quisoris, y de nuestra hermana formadora, la hermana Rosario de los Santos, del Santuario Victoria Patri, de la Victoria, Santo Domingo Norte. Agradecemos al hermano Pichardo y a nuestro párroco permitirnos tener esta participación en este canal de YouTube. Buenas tardes para todos. Como dijo el hermano Pichardo, hoy vamos a continuar con el tema del agua bendita en su sentido espiritual, segunda parte. Podemos subtitular este tema como el agua bendita. Ya dijimos que el agua bendita es un regalo que Dios nos ha dejado en nuestra Santa Iglesia y que tiene muchos beneficios para todos nosotros. Hoy vamos a tratar de contestar las preguntas que la semana pasada dejamos en el aire, en la cual preguntábamos, ¿cuál es el origen de esto de bendecir el agua? ¿Cómo se instituyó esto en nuestra Santa Iglesia? ¿Cómo llegó hasta nuestros días? Este es un programa que promete mucho. Vamos a tratar de desarrollarlo en el corto tiempo que tenemos para ello. Recuerden que dijimos en el programa anterior que la palabra agua aparece 582 veces en el Antiguo Testamento y 80 veces en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento vimos el agua en el Génesis, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Aleteaba sobre las aguas. En el Éxodo vimos que el nombre de Moisés significa salvado de las aguas y vimos los prodigios que hizo Moisés con su bastón. En el Nuevo Testamento vimos cómo Jesús quiso ser bautizado con agua sin necesitarlo. Pero vimos cómo recibió en este bautismo la plenitud del Espíritu Santo que lo consagró como profeta para obrar milagros. En fin, nos dimos cuenta de que Dios le da al agua un sentido espiritual. El agua bendita es un sacramental. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1670, nos dice: los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia
preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida, que casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Fin de la cita. ¿Cuál es la diferencia entre consagración y bendecir? Una consagración es más solemne y elaborada que una bendición. En toda consagración se utilizan los santos óleos. En una bendición, habitualmente, solo se usa agua bendita. El ministro ordinario de la consagración es un obispo, mientras que el ministro ordinario de una bendición es un sacerdote. Los sacramentales son muchos, por ejemplo, las letanías, letanía de la Virgen, letanía a San Miguel, letanía al Sagrado Corazón de Jesús, etc. Las letanías son sacramentales. También la aspersión con agua bendita, las bendiciones de casas, campos, coches, las procesiones, el Santo Rosario, la veneración de reliquias, la visita a santuarios, el Vía Crucis, las medallas y muchos más. Los sacramentales son muchísimos, solo mencionamos unos pocos. ¿Qué pasa si echo agua bendita en mi casa? Tu casa es iglesia doméstica y también necesita protección espiritual. Usted mismo puede rociar agua bendita en su casa o pedirle a un sacerdote que bendiga formalmente su casa. Santo Tomás de Aquino, en su famosa obra La Suma Teológica, asegura que el agua bendita sirve contra el asalto externo del demonio y explica que el agua bendita es un arma tan poderosa que siempre y cuando haya arrepentimiento puede perdonar los pecados veniales. ¿Quién puede bendecir los sacramentales? Bueno, los obispos, los presbíteros, los diáconos y también los laicos que posean las debidas cualidades. El Salmo 91 es uno de los más recitados por los creyentes. El agua bendita es una devoción legítima, pero es fácilmente desviada y convertirla en un acto de superstición que ofende a Dios. Por ejemplo, poner el agua bendita en un recipiente debajo de la cama para soñar con el número de la lotería. Eso es superstición. Eso ofende a Dios en vez de alabarlo. Hay gente que dice que el agua bendita tiene un origen pagano, pero eso no es cierto. Ya lo vimos en las Sagradas Escrituras, en la primera parte de este tema. Vimos cómo Dios santifica y da sentido espiritual al agua. El agua bendita no es un invento humano, sino una continuación de las prácticas que se usaban en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el siglo II, con el Papa San Alejandro, que fue Papa entre los años 105 y 115, ya existía el primer rito católico de la bendición del agua. Él instituyó el rito católico, pero ya los antiguos cristianos bendecían el agua. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 y siguientes, se nos narra el pasaje del rico y Lázaro. El rico, estando en el infierno, gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan las llamas. Por esto hay palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esto hay teólogos que afirman
que en el infierno no hay agua. No sabemos, sería un tema aparte, si en el cielo hay agua, ya que allá no tendremos necesidad de beber agua, ni de lavarnos. Entonces, eso será un tema para otro programa. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después vamos a continuar con el agua exorcizada. Bueno, vamos a continuar con el agua exorcizada, que tiene su origen en el pasaje siguiente. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 y siguiente. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: la ubicación de esta ciudad es buena, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y por eso el lugar es muy inaccesible. Eliseo les dijo: tráiganme una olla nueva y pongan sal en ella. Se la trajeron y Eliseo fue al manantial de las aguas y arrojó en ellas la sal con estas palabras: así dice Yahvé, yo he sanado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte o enfermedad. Y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, conforme a lo dicho por Eliseo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Existen varios ritos para la bendición del agua. No es lo mismo el agua bendita que el agua exorcizada. En el misal antiguo existía, antes del Concilio Vaticano II, y todavía existe, con algunas modificaciones, un ritual para exorcizar la sal, y se exorciza y se bendice el agua también, igual que la sal, y luego se mezcla con una fórmula propia, y esta agua recibe el nombre de agua exorcizada. Se habla de que esta agua tiene un poder mayor sobre el demonio que el agua bendita pura y simple. Incluso el Padre Amor, quien fuera exorcista del Vaticano por mucho tiempo, tiene textos muy interesantes en sus libros, especialmente en su famosa obra, Narraciones de un exorcista. Él usaba agua exorcizada cuando iba a realizar un exorcismo. Sabemos que el agua estancada se daña y con un poco de sal se purifica, pero la Iglesia siempre ha dado un sentido sobrenatural a todo esto, porque sabe que el demonio interviene en todo este asunto. El agua exorcizada aumenta la protección divina contra las insidias del demonio, pero tanto el agua bendita como el agua exorcizada nos protegen de las tentaciones del demonio. Cuenta Santa Teresa de Jesús en uno de sus libros que en una ocasión, estando ella en oración en su celda, sucedió que se le apareció el demonio. Ella oró con más fuerza, pero el demonio permanecía frente a ella. Entonces recordó que ella tenía agua bendita, roció al demonio con el agua bendita y este se fue de inmediatamente. El demonio huye a donde hay agua bendita. ¿Dónde debemos tener el agua bendita? En nuestra cartera. Por ejemplo, en la pausa no pude buscarlo, pero en mi cartera tengo el Santo Rosario, mi botellita de alcohol por el asunto del COVID y una botellita chiquitica de agua bendita que me trajo una hermana que viajó a Tierra Santa y me trajo agua bendita del río Jordán. Y tengo una pequeña cruz del Monte de los Olivos que también me trajo una persona que viajó a Tierra Santa. Entonces, debemos tener eso igual en nuestra cartera como tenemos la cédula, la tarjeta de crédito y así sucesivamente. Es muy importante tenerla.
Es bueno también tenerla a la entrada de la casa en alguna tina o algún recipiente propio para ello, para hacernos la señal de la cruz en la frente cuando vamos a salir de nuestra casa, para protegernos de las insidias del maligno en nuestro caminar por las calles. Pero también cuando entramos a la casa, para que todo lo malo que hayamos recogido en la calle quede fuera de nuestra casa. También es importante, es una costumbre que se ha perdido, pero es importante tener agua bendita a la entrada de las iglesias, para que cada persona al entrar a la iglesia se haga su cruz en la frente con agua bendita y así deje fuera del templo todo lo que ha traído del mundo, de la calle. Es importante santiguarse siempre con agua bendita. También es importante santiguar a los niños cuando van a salir de la casa para protegerlos, porque el demonio ataca mucho a los niños. Y también cuando llegan de la casa es importante santiguarlos, porque en el trayecto del colegio a la casa o mientras están en el colegio, los niños pueden ser tentados por el maligno, porque él no pierde oportunidad de tentarnos. ¿Para qué sirve el agua bendita? Para curar las enfermedades, como ya dijimos anteriormente, que señala Santo Tomás de Aquino en su famosa obra La Suma Teológica. Sirve para perdonar los pecados veniales, como ya dijimos anteriormente, siempre y cuando la persona esté arrepentida de ellos. Y también sirve para curar enfermedades que en estos casos el agua bendita es casi como la unción de los enfermos. Y sabemos que en Lourdes, en la gruta de Lourdes, en Francia, son famosas y abundantísimas las sanaciones, las curaciones de los enfermos por medio del agua. También el agua sirve para atraer al Espíritu Santo, para el bien de las almas. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por San Juan el Bautista, del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando nosotros rociamos agua en nuestra casa o sobre nuestro cuerpo, estamos atrayendo hacia nosotros la fuerza del Espíritu Santo. Entonces es importante eso. También nos decía en una ocasión un sacerdote que a veces sentimos ciertas molestias espirituales en nuestro cuerpo, en nuestra habitación. Entonces es importante que tengamos en nuestra habitación agua bendita, rociamos un poco sobre la cama, sobre todo el piso de la habitación y hacemos nuestra oración. Si no somos de mucha oración, por lo menos 3 Ave Marías a la Virgen Santísima, y esto ahuyenta cualquier tentación, cualquier espíritu maligno que quiera molestarnos, y la persona puede dormir en paz, puede dormir tranquila con la gracia de Dios. También nos contaba un exorcista en un retiro al que yo asistí, que él fue a una casa de familia a hacer un exorcismo, porque había una joven que cuando veía un Cristo, un crucifijo, se ponía furiosa y rompía la loza, estrellaba las sillas. Si le mostraban un Santo Rosario, hacía lo mismo. Entonces buscaron a ese exorcista para que fuera a la casa. Entonces le roció agua bendita a esta joven y ella se tranquilizó, pero no se dio por liberada, no estaba liberada. Entonces ella caminó hacia la cocina de la casa y él aprovechó para entrar a la habitación de la joven. Entonces ungió con aceite la habitación, roció agua exorcizada sobre las paredes y la cama de la habitación de esa joven y calladito se fue.
Al día siguiente esa joven lo llamó y le preguntó que qué había hecho él en su habitación, porque esa noche los demonios que la atormentaban no pudieron entrar a su habitación y que ella los veía en la puerta, pero ellos no podían pasar, porque el agua exorcizada ejerce un poder mayor sobre la habitación y sobre las personas que son rociadas con ella. Además, se trataba de un exorcista que hizo oraciones poderosas y que ungió con aceite la habitación. También, como ya hemos dicho, el agua bendita, el agua exorcizada también sirve para expulsar los demonios. Si una persona está recibiendo influencias malignas, pensamientos negativos, si está despertándose de noche, sorprendido, como se dice, como espantado, como decimos, de una vez puede rezar sus 3 Ave María, rociar la cama y la habitación con agua bendita y acostarse tranquilo. Porque sirve el agua bendita para alejar las influencias de las cosas materiales. Las cosas materiales pueden ser su mascota, una vajilla nueva que compremos, la rociamos con agua bendita para que no falten los alimentos en ella. Rociar el carro. En tiempos pasados recuerdo que nuestra dirigente Trini nos invitó porque el padre Rafi iba a bendecir su nuevo vehículo y estuvimos todos ahí apoyándola a ella en esa bendición. Y así es que debe hacer todo el que consigue, todo el que compra un vehículo nuevo. Bendecirlo, llevarlo a la iglesia y pedir la bendición. Porque bendecir ese vehículo es ponerlo bajo y finalmente, como ya decíamos al principio, el agua bendita sirve para perdonar los pecados veniales siempre que la persona esté arrepentida. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de nuestro trabajo, de nuestra charla, porque nos dicen que ya no tenemos más tiempo. Esperamos que este tema sea de mucho interés para la comunidad parroquial Santa Mónica y también para otros hermanos que están suscritos a nuestro canal y que también le dan seguimiento a esta catequesis. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga y que la Virgen María los lleve de la mano. Gracias a la Madre 3 veces admirable de Chonsta por habernos concedido esta oportunidad. Bendiciones.